Seguimos aquí en una entrega más del día con Yasmel por esta su emisora Blex Radio. Señores, tenemos otra invitada. Vamos a continuar con el tema de la disciplina, pero en este caso lo vamos a ver desde la perspectiva psicológica, aunque ella dice que ella no es psicóloga, porque ella no tiene el título, pero es una niña preparada, señores. Todos los invitados que traemos aquí son gente preparada, gente que nos puede informar, gente que nos puede nutrir. Entonces, tenemos a nuestra queridísima aquí. Ella se va a presentar, decir su nombre. ¿Por qué tú te ríes? Yo me río. Claro que sí. Yo soy estudiante de psicología. Eso es lo que pasa. Mi nombre es Paola Michelle Figueroa y es un placer para mí estar acá. Y claro que sí, da mi opinión en cuanto a lo psicológico, cómo puede afectar el tema tan... Sí. ¿Te gusta el tema, verdad? Me encanta. Bien, entonces, Paola, cuéntanos, porque, por ejemplo, hay evangélicos que, por ejemplo, tú te sientes mal, tú estás triste, tú tienes una depresión y dicen que es un espíritu, o sea, que tú tienes un demonio, que hay que hacerte liberación. Entonces, yo quiero aprender. Entonces, yo quiero saber si hay un espíritu o hay un demonio de depresión, o la depresión se trata a nivel así como de terapias y todo ese tipo de cosas. Mira, si tú supieras, anoche o hace unos días atrás, yo estaba escuchando sobre eso, que un predicador estaba diciendo algunas cosas al respecto. Y lo primero es que la psicología y el término, por decirlo así, religioso, nunca se ha como que mezclado, siempre tienen como el parámetro como... Pero no debería, o sí. Voy para allá. Definitivamente, dentro de la psicología hay muchísimas cosas que dentro del cristianismo es lo mismo. O sea, hay tantas cosas, yo como estudiante, yo puedo decir que yo he conocido cosas que yo digo, wow, pero en la iglesia es así que se usa eso también. O sea, todo lo que está establecido bíblicamente se puede encontrar dentro de la psicología también. Y entonces, ahí decimos, no, pero ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué eso no se puede tratar de manera psicológica? Como la pregunta que hiciste. Y resulta que la depresión y esas cosas sí se puede trabajar de manera psicológica para que pueda mejorar. Pero hay una parte en la que nosotros los seres humanos obviamos. Nosotros somos cuerpo, alma, mente, espíritu. O sea, nosotros no solamente dentro de lo religioso, nosotros nada más acudimos a la carne y al espíritu, pero dejamos el alma en el aire. Entonces, dentro de lo psicológico, nosotros tratamos la parte del alma, que es donde se alojan las emociones. Y decimos, no, porque no somos emocionales, no estamos por emoción, porque estamos por gloria de Dios, porque todas esas cosas, sí, pero una de las emociones más fuertes que está basada, todo lo que tiene que ver el evangelio es el amor de Cristo. Entonces, predicamos el amor, ¿y el amor qué es? Es una emoción. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la psicología y dentro de lo religioso son cosas separadas, estamos en un grave error, porque nosotros podemos tratar temas como la depresión a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual. Yo entiendo que las dos se deben tratar. Mire, y yo siempre pensaba, yo dije, Dios mío, pero una psicóloga que sea cristiana, ¿eso al final? Eso es, sí, eso al final, claro, una psicóloga clínica, realmente, porque te va a tratar dos partes, porque yo sí entiendo que hay partes, por ejemplo, que es solamente Dios que la puede hacer. Sí, definitivamente. O sea, yo entiendo que hay circunstancias o hay cosas que te pasan que solamente Dios. Pero hay otra parte que sí necesitas un profesional. Mira, realmente en todas las iglesias debe haber un psicólogo. O sea, porque nosotros estamos tratando con espíritus, pero también estamos tratando con nuestra alma, como decía nuestra hermana Michelle. Y es que hay situaciones que nosotros tenemos que tratarlo a nivel, vamos a decir, profesional, a nivel psicológico, que nos apena comentárselo al pastor. Mayormente a nosotros, yo voy a decir nosotros porque yo también soy... ¿Qué tú eres qué? Oh, ¿cómo que qué? ¿Que tú eres qué? Okay. A nosotros, no, porque yo soy muy tímida en cuanto a explicarle mis problemas a otra persona. Por ejemplo, a una persona muy adulta. Y más a una persona que yo conozco. Entonces se nos hace más fácil desahogarnos con una persona que nosotros no conocemos, ya sea en el ámbito psicológico, que a nuestro pastor. Entonces yo digo, dentro de la iglesia debe de haber un psicólogo, debe de haber grupos de apoyo, debe de haber
charlas tanto para solteros, casados, entre otros. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos como mejorar ciertas conductas, ciertas cosas y tratar de no caer en un pecado, vamos a decir, en un pecado X, porque vamos a estar un poquito más encaminados. Cuando yo tengo una persona que me instruye de manera psicológica y me instruye de manera espiritual, se me hace mucho más difícil yo caer. ¿Por qué? Porque ya yo tengo un poquito de conocimiento de lo que, cónchale, si hago esto por este lado, me va a salir mejor que si lo hago por este lado. ¿Tú me entiendes? O tengo un apoyo, tengo una guía que me va a sobrellevar. Porque a veces decimos, ok, el pastor. Pero el pastor tiene 20,000 cosas en la cabeza. Tiene 20,000 cosas que atender y no todo se lo tenemos que dejar al pastor. Si el pastor tiene un profesional de la conducta, ¿así que se le dice? Sí. Profesional de la conducta. Se escuchó raro eso. Es que no, es que es así. Lo que pasa es que suena a psiquiatra. No, no. Pero tiene que tener una persona en la que la persona con la que, valga la redundancia, se sienta, vamos a hacer así, no cargar al pastor con tantas cosas, ir a ese grupo, ir a ese profesional y decirle, mira, esto y a ti esto. Ahora, mi pregunta, ¿qué tan importante es que tengamos a un profesional de la conducta dentro de la iglesia para poder trabajar el área de la disciplina en la iglesia? Algo que en la iglesia digo yo que ya lo tienen, lo único es que no está como, por decirlo así, como alguien que tenga que ver con la rama de psicología, pero en la iglesia se le llama consejería y es lo mismo, o sea, es como le estaba diciendo anteriormente, hay muchas cosas que en la psicología es lo mismo que sí, dentro del evangelio, lo único que tienen nombres diferentes. Lo que nosotros llamamos maldiciones generacionales, en la psicología se llama otra cosa, pero es lo mismo, cosas que, patrones repetitivos, patrones de conducta que se repiten en nuestra vida debido a cosas del pasado, sí. Y también de nuestro pasado, o sea, ya generacional. Y nosotros en el evangelio le decimos maldiciones generacionales. Pero es lo mismo. Para poner un ejemplo. Y dentro de psicología y lo religioso está esa conexión que casi nadie ve. Pero la importancia dentro de las iglesias con respecto a un consejero matrimonial, juvenil, personal, de lo que sea, es algo fundamental. Como decía Yasmel, muchas veces los pastores tienen este llamado de pastoral, pero tienen ese corazón así como que tú a veces te sientes como bien porque te dan un consejo exacto debido a su experiencia. Sin embargo, no siempre el pastor está. ¿Ustedes han escuchado alguna vez lo llamado rueda de los espacios vitales o rueda de la vida? Uh-huh. Sí. Si ustedes se fijan, los seres humanos en esa rueda tenemos muchos ciclos o muchas áreas de nuestra vida a las que nosotros tenemos que tratar. Como decía Yasmel, o sea, yo tengo una amistad para una cosa, ¿verdad? Pero yo tengo otras amistades para otras cosas. Tengo personas, siempre tenemos que tener personas que nos ayuden o que nos aporten en cada una de las áreas de nuestra vida y tenemos que trabajar esas áreas. Dentro de lo amistoso, dentro de lo religioso, espiritual, también dentro de lo que es las sanaciones internas, esas laceraciones que nosotros sentimos, un consejero, de esa persona que te pueda emocionalmente encaminar a una mejoría dentro de una persona que, por ejemplo, esté mal. Un ejemplo de eso, alguien que esté depresivo, como decía ahorita. Alguien que está depresivo, hay cosas que uno la puede lidiar espiritualmente. Sin embargo, teniendo los conocimientos psicológicos de cómo algunas cosas pueden afectar tu vida de manera fuerte, pues puede ayudar al proceso de sanación. Porque para que Dios actúe en tu vida tiene que haber, primero, reconocimiento. Tiene que haber apertura. Y tiene que haber rendimiento, o sea, tú tienes que rendirte a que Dios lo haga contigo, pero si tú estás negado a que no, yo no estoy depresiva, yo lo que estoy así, ¿ustedes creen que Dios va a hacer algo en su vida? Entonces, un consejero te puede ayudar a ver lo que tú no estás viendo para que Dios obre en ti. Tú sabes que tú decías algo muy importante ahorita. Yo recuerdo no, hay una etapa de la adolescencia que es difícil. O sea, cuando tú tienes jóvenes de 12, 13 años que no quieren... Bueno, yo escucho muchas psicólogas y yo sé que es un proceso muy difícil para un adolescente. En este caso, ya hablando de manera psicológica, esa etapa es difícil para un joven.
Imagínate un joven que está dentro de la iglesia, que te privan de ciertas cosas, ya hablando en una congregación X. Eso se debe tratar. Y eso no es de que, señores, oren por mí, que mi hijo está en rebeldía, que no me quiere escuchar. No. Oren por mi hijo que no quiere venir a la iglesia. No. O sea, es una etapa que eso hay que tratarlo. Yo recuerdo que cuando yo estaba jovencita, yo no quería ir a la iglesia. Yo tampoco. O sea, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, pero no era que yo no quería ir a la iglesia porque yo no quería saber de Dios, sino que yo estaba pasando un proceso. Muy importante. Y el proceso es normal. Ahora bien, si yo no tengo a alguien que me eduque, que me oriente, que me aconseje, o sea, yo la voy a pasar mamá. Y por eso hay muchos jóvenes que, por ejemplo, se crían en este caso dentro de la iglesia y al final tú lo ves que salen. Porque tal vez no tuvieron la orientación, la consejería para lidiar con esa etapa. Señora, hay etapas donde uno está pasando. Yo ahora mismo estoy en una etapa de mi vida muy difícil, porque yo estoy en olla, yo no tengo cuarto, yo necesito Lo que pasa es que las personas, que me oriente, básicamente las iglesias están encerradas en un solo, de manera arcaica. O sea, en las iglesias mayormente no quieren hablar de ciertos temas porque piensan que las personas van a tener la curiosidad de probar eso. Sin embargo, para mí es más importante de que se abra el pensamiento del cuerpo pastoral, del cuerpo de consejería de la iglesia, y se instruya a todos los jovencitos, a todas las jóvenes, incluso también a los adultos. Y hablar de temas, de todo tipo de temas, ya sea sexual, que ese es el principal tabú, ya sea sexual, psicológico, de todo, porque la persona cuando le habla de psicología piensan que es que están locos. ¿Qué tan loco? Que están locas, y no es así. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, para volver al tema, que nos estábamos saliendo del tema, sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían los pasos que debería de aplicar un pastor dentro de la iglesia para que no le afecte la disciplina emocionalmente al miembro? Yo estaba esperando como el espacio para poder hacer un comentario y qué bien que caes con eso. Pasa lo siguiente, yo he escuchado algunas palabras de una psicóloga que me gusta mucho, se llama Marian Rojas, y ella dice mucho, el conocer es aliviar. Cuando tú conoces, tú te sientes aliviado. Y definitivamente cuando tú llevas a una persona a una corrección donde la persona no está entendiendo por qué fue corregido, lleva a una laceración. ¿Y qué pasa? Cuando tú sientes que estás siendo lacerado por los demás, llega un tiempo en el que ya eso tú te vuelves como, tú lo normalizas. Ya tú te vuelves como que ya es normal que todo el mundo me señale, donde tú no sabes si ni siquiera estás bien o estás mal. No te cuestionas si está bien o está mal, simplemente lo aceptas. ¿Y qué pasa? Llegamos y caemos a un... ¿Qué hago aquí? Como dijo Yasmel anteriormente, que yo busco aquí exactamente. Los primeros pasos erróneos que siempre se cometen en las congregaciones es esto. Señalar, donde no sabemos que como todo el mundo sabe, tenemos todos esos dedos señalando para donde nosotros también. Y algo que se mencionaba anteriormente es que dentro del ámbito de la disciplina tiene que ser para todos. Como decía el ministro ahorita, tiene que ser para todos. Entonces, yo soy el pastor y yo te amonesto a ti, te pongo en disciplina a ti, pero cuando yo fallo, ¿quién me disciplina a mí? Dios me disciplina, pero si lo sabemos Dios y yo, no la congregación, porque si la congregación falla, tiene que saberlo toda la congregación. Entonces, ahí es donde va el punto que estaban también mencionando, que uno de los pasos más importantes que una persona tiene que hacer para tomar en cuenta eso es algo que tú mencionaste ahorita, y es acercarse a la persona, ver qué podemos hacer. En vez de tú agarrar y vocearlo a los cuatro vientos, fulano y fulano están en disciplina por X situación. Y eso es antibíblico porque Mateo no me dice eso. A mí Mateo me dice que a esa persona, corrige a esa persona en privado, y si esa persona no escucha, entonces lleva testigo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tú estar en el público si Dios mismo no corrige en público? ¿Por qué tú tienes que corregirme a mí en público? No, y que a mí, yo soy la que estoy corrigiendo, pero yo misma, yo no me tiro al medio yo misma en público. Yo estoy en disciplina, señores, porque yo fallé. O sea, no, pero Yasmel no va a dar golpe aquí, ¿qué fue? No. Siento que lo dijo como personal, le salió del intestino. La tipa no va a dar golpe. No, porque eso es una realidad. Es verdad. Mira, yo
comparto con muchos jóvenes. Y discúlpame, déjame hacer una aclaración. A mí no me ha pasado. No, pero yo No no, me ha yo no pasado. puedo creer. Gracias No, por no, aclarar, porque no. ya íbamos a hablar No, ahorita ya después de eso. Ya yo tengo No eso me ha en la pasado, cabeza. no me ha espérate. pasado, sino que yo me pongo en el lugar de otros. ¿Por qué tú tienes que corregirme a mí en público si Dios a mí no me corrige en público? Dios me corrige en privado. Es algo entre Dios y yo, no entre Dios y la población. Te estoy diciendo que ahí hay algo. No hay nada. Bueno, hay veces que Dios sí lo hace. Hay gente que son tan rebeldes que Dios dura años dándole cocotazo y cocotazo hasta que viene una persona usado de Dios y le dice, mire, alante de todo el mundo se lo voy a decir, o si arregla o Dios le quita su matrimonio. Dios es un Dios de orden. Yo he visto gente que le han hecho así. Pecador. Dios es un Dios de orden. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, Yo no estoy porque de acuerdo a con veces eso. Dios Porque quiere una tú- revelación a uno, pero Sí. uno tiene que saber cómo la... Exacto, porque si tú estás predicando en un púlpito donde hay una campaña, vamos a decir, en un espacio público, que hay personas que ni siquiera son cristianas, y Dios te da esa revelación, ¿por qué tú no te acercas a esa persona y te quitas el micrófono del cosa? Ah, no, lo hacemos, adivina por qué lo hacemos. A brillar. Para brillar. Para decir Para que Dios te usa. Que Dios te usa y que Dios... Por eso que yo no y- quiero saber del evangelio. Y que Dios está... y que Dios te está utilizando en el don de ciencia. Porque, cónchale, las personas saben que tú eres un ministro de Dios. ¿Cuál es la necesidad de echar la persona para adelante? Ella va a seguir con lo espérate, personal. Yasmin, ya. Vamos a bajarle Ok, todo eso. sigue. Ok. Mira, tú sabes que Paola, ya hablando a nivel de la disciplina de manera emocional, porque bíblicamente la Biblia nos dice que debemos corregir cuando alguien Así comete es. pecado. Pero, ¿qué me afecta a mí emocionalmente cuando a mí me ponen en disciplina? Pero disciplina de la que estamos acostumbrados a ver dentro de las congregaciones. Sí. Y quiero aclarar algo. Yo sé que no todas las iglesias son así. O sea, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Porque yo tengo una amiga mía que la pusieron en disciplina en una iglesia y esa estaba como que ella era... no, era especial en el sentido de que todo el mundo la trataba bien. Por eso quiero hacer la aclaración de que no son todas las iglesias, muy pocas. Gracias a Dios Pero en mi esa iglesia no se iglesia- usa eso. Pero, por ejemplo, en ese ámbito, ¿qué emociones me afectan a mí? Cuando a mí me ponen en disciplina, me sientan en el banco de atrás y me ponen como una persona Leprosa, como decía el... inmunda, como un leproso. Entonces, ¿qué emociones me afectan? ¿Qué pasa conmigo en este caso? Debo por ejemplo, bueno, sí, tengo que recibir consejería, pero ¿qué tipo de consejo tú como futura psicóloga, qué Gracias. herramientas tú vas a utilizar con una persona que está en disciplina y necesita, por ejemplo, de ese apoyo? Bueno, en mi caso yo manejo con jóvenes y eso es un tema. Es un tema porque a veces cuando hacen cosas a veces tenemos jóvenes que son la manzana podrida y que están fallando, pero no queremos que sea parte de Dios, pero lo que están haciendo está afectando de manera directa a los demás y necesitamos separar eso. Y es difícil tú decir, tú no vas a estar con el otro grupo, pero sin lacerar a esa persona, sin afectar emocionalmente a esa persona. ¿Cómo O se sea, haría eso sin afectar a la persona? eso sería bastante difícil. Dentro de cada caso hay una historia. Todo depende la situación y la persona, porque hay personas que tienen su espíritu raro de conmiseración, que lo hacen porque tú quiero que me cargue, porque me voy a sentir mal si me lo hace. Ya gente así tú no te puedes doblegar. O sea, tú no puedes venir y que fulano se va a sentir mal, fulano se siente mal por cualquier cosa que le digan, como quiera se va a sentir mal, un ejemplo. Y hay otras personas que no es necesario tú lastimar a esa persona si tú puedes hacer algo de manera diferente. Yo voy a leer aquí una definición, en primer lugar, de cómo puede aplicarse eso, porque dentro de la psicología la disciplina va con un conjunto es un conjunto como de cosas del comportamiento en la cual tú puedes tenerlo, ¿verdad? Tú tener disciplina, tú puedes como llegar a... se utiliza como para llegar a un punto específico. Y dentro del evangelio no es así exactamente. Es como que tú pecaste, estás mal y se queda ahí. Pero dentro de la psicología, la disciplina es para llegar a algo específico. Por ejemplo, podemos definir la psicología como el conjunto de estrategias de autorregulación emocional. O sea, las cosas que nosotros estamos regulando emocionalmente, la parte emocional y la parte comportamental, que al ser aplicadas nos permiten alcanzar metas. O sea, cuando tú tienes disciplina para tú alcanzar o lograr algo, tú dices, déjame tener disciplina, voy a tener carácter para hacer algunas cosas. Tú te restringes de las distracciones para tú alcanzar un objetivo específico.
Eso es lo que dice dentro del ámbito psicológico, se utiliza la disciplina para tú avanzar. Sin embargo, dentro de lo que es lo religioso, es más como para señalar, como decía al inicio. Entonces, una de las cosas que mayormente entiendo yo dentro de mi perspectiva, o sea, ya es una opinión personal, yo que manejo jóvenes, cuando hay una manzana podrida dentro del grupo, antes de yo venir, ¡fua! Y sacar a esa persona, se le hace las advertencias, como estaba diciendo Yasmel, o sea, como dice la palabra. Exacto, como dice la palabra. Yo jalo a esa persona, me ha tocado muchas veces. Me ha tocado gente fuerte, gente que, ¿cómo le explico? Gente que hasta... Rebelde como Jerkis. Siento la puya en el aire. Me ha tocado gente que cuestionan hasta que cuántas veces yo parpadeo y por qué lo hago. O sea, gente que son el final. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, tengo que ser muy meticulosa para hacerlo. Y me ha tocado ocasiones que yo he tenido jóvenes así. Yo jalo a esa persona y la siento. Ven acá. Si la persona no quiere reconocer que tiene eso, mi deber como líder es llevar a la persona a una sanidad. O sea, a una meta específica, como decía, que debe de utilizarse la disciplina para llegar a una meta específica. ¿Cuál es mi meta? Nosotros somos seres humanos que estamos en la iglesia, pero somos gente que buscamos la sanidad, la santidad. No somos santos. O sea, dentro del Evangelio, de la Biblia, sí hay una parte que habla de eso, pero nosotros estamos buscando ser mejores. No somos varones perfectos. Entonces, el yo señalarte no te va a ayudar a ti a tú avanzar. Yo sentarme contigo y ayudarte a ver qué tú puedes hacer para solucionar eso. Por ejemplo, fulana, mira, tenemos un problema y necesitamos resolver ese problema. Yo llego a un acuerdo contigo. Mientras tanto, yo puedo agarrar y moverte a ti de esta posición para entonces que sigamos trabajando en esta. De manera personal. De manera personal. O sea, yo estoy separándola o separándolo del grupo que está afectando, pero no lo estoy dejando sin servir, porque miren, algo que le voy a decir que es muy importante, préstenle mucha atención a esto, y escuche, cuéntame esa parte. Escuchen, que esta parte es muy importante. Señores, miren, cuando nosotros decimos, hay muchas veces que estamos en prueba, en dificultad, pero hay un momento en el evangelio que nadie puede decir que ha pasado por esa, y es el servir por obligación. Todo el mundo ha tenido un momento de bajón espiritual, que no siente a Dios, que no se siente cómodo, que no se siente bien, que siente que está ahí por nada, que siente que se va a descarriar. Eso yo le llamo descarriado dentro del evangelio. Gente que está descarriada sin salirse y congregándose. Gente que se congrega pero que está descarriada. Entonces, ¿qué pasa? Si lo único que tú tienes ahora mismo es tu servicio para estar conectado a lo de Dios, en el momento que te quitan lo único que te conecta de Dios para que tú te arrepientas y te acerques a Él, entonces si te están quitando lo único que te acerca a Dios, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a terminar. Te vas a terminar yendo. Te va a terminar yendo. Entonces eso es algo que es muy importante, definitivamente. Entonces, lo ideal sería tratar con esa persona, hablar personalmente. Correcto. No excluir, bueno, sí excluirla, pero de una manera meticulosa y sabia. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un joven que es bastante, ¿qué palabra puedo decir que pueda definir sin ofender? Bastante activo, así, una gente muy movida. Muy movida. Es una persona que estuvo con nosotros durante un tiempo dentro del evangelio, pero es una persona que también te saboteaba las cosas. O sea, muy suelto de boca, en el aspecto que pasaba cualquier cosa y en medio del culto saltar con cualquier cosa que le llegue a la mente, sin importar que el respeto era muy importante, es muy importante, y no lo tomaba en cuenta. O sea, un joven rebelde a todo el nivel de la palabra, que no respetaba ni a su mamá. Entonces, cuando estábamos en algo serio, esa persona saltaba con cualquier cosa y rompía, y todo el mundo comenzaba a reírse, yo tenía que controlarlo a todo, esa persona me descarrilaba a todo el mundo. Y yo, Dios mío, ¿cómo agarro a este muchacho? ¿Cómo agarro a esta muchacha? ¿Qué hago? No, deseo no me faltaron. Pero yo no puedo decirle, no venga más al oculto, no venga más a las reuniones, porque esa es una persona que está herida y también necesita ser sanada. Que yo me senté y yo le oré a Dios 20,000 veces, Señor, dame la respuesta. ¿Sabes qué yo hice? Yo me senté con esa persona y le dije, mira, te la anoté, te le enseñé todas las cosas que yo le dejé pasar. Digo, yo no te voy a dejar pasar nada. Y se sentó así y se quedó como, ¿y ahora qué yo voy a hacer?
Digo yo, no es que yo no te voy a poner a hacer nada. Es que tú te vas a mover de posición. A ti yo te necesito en esto. Y que yo lo puse a hacer a esa persona, a que mientras todo el mundo está recibiendo, esa persona está sirviéndole lo que están recibiendo. Y esa persona aprendió a controlarse. ¿Por qué? Porque lo que yo le puse a hacer era demasiado entretenido para poder hablar. No podía hablar con nadie. Lo puse en un espacio donde no estaba con nadie, pero que necesitaba tener concentración para poder hacerlo. Entonces ahí ya, por decirlo así, maté 2 pájaros de un tiro. Entonces todo depende de la situación, el joven o la persona, estratégicamente que tú puedas hacer. O sea, todo depende de la circunstancia y la persona realmente. Pero en mi caso, en ese momento, yo hice eso. Gracias, Paula. Ya para concluir, me están haciendo señas. Nosotros hablamos un rato. Sí. Entonces es importante tener profesionales en el área de psicología dentro de la iglesia para tratar los temas de disciplina que se imparten, bueno, el tipo de disciplina que se quiere transmitir dentro de la iglesia. Entonces es importante que tengamos profesionales, no tanto para la disciplina, sino para cualquier tipo de casos dentro de la iglesia. Definitivamente. Entonces, Paola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre a la orden. Yo entiendo que sí, tenemos otro capítulo, ¿verdad? Sí, tendremos otro capítulo donde puedas explicar un poquito más amplio. Así también vamos a traer a El rebelde Asensio. Diego. No le digas Sí, rebelde. Lo que pasa es que él tiene una perspectiva diferente a los demás. Entonces, por eso que le dicen Espíritu rebelde. libre. Señores, gracias. Paola, gracias. Siempre me quedé con muchas cosas que decir, pero... Ok. ¿Oíste, Sam? ¿Por qué está haciendo señas? No, para la Señores, próxima. gracias. Será para una próxima entrega, así es que nos vemos pronto. Bye, bye. Blaze Radio, la que te This goes bendice. out to you and yours.